¿Cómo no? Muchas Buenas gracias. noches, hermanos. ¿Me oyen? Le escuchamos bien. Bueno, buenas noches, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar de nuevo reunidos para tratar de comprender mejor tu palabra. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo para que nos ilumine y para que podamos asimilar y aprovechar mejor este momento de aprendizaje. Momento que para nosotros no solo es de aprendizaje, sino de reflexión y de oración. Estamos aquí reunidos en tu nombre y por eso nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Nosotros aquí no estamos tomando este curso solo por saber más, por tener más conocimientos, sino para tener criterios para comprender mejor tu palabra. Por eso necesitamos mucho que nos envíes el Espíritu Santo. Finalmente, Señor, bendice a Pablo y a su familia y a todos nuestros hermanos de apologética que nos permiten esta oportunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, doña Joana, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? Que del curso básico de Biblia. Aquí nosotros les damos es apenas unas pinceladitas de cada tema, ¿verdad? Porque la Biblia, desde luego, es algo muy amplio y pues requiere de un curso más extenso. Habría que ver libro por libro, capítulo por capítulo, porque es algo muy rico. Entonces, nosotros y lo que queríamos con este curso era meterlos a ustedes en el mundo de la Sagrada Escritura y que se apasionen más y empiecen a buscar más información. Ya nosotros pudimos ver los libros del Pentateuco, vimos también un poco de historia, cómo se había redactado la Biblia, cómo se dividió en capítulos, en versículos, cómo se estableció el canon bíblico. También vimos géneros literarios y cuáles son unos criterios de interpretación a la hora de ver la Sagrada Escritura, de leerla e interpretarla. Vimos cómo se formó el Pentateuco y descubrimos que el Pentateuco no lo escribió un solo autor, que fue durante muchos siglos que se escribió y que es el Pentateuco es como la fusión de varios documentos, ¿verdad? Vimos también un poco de los libros históricos, vimos el libro de Crónicas, el libro de Reyes, los libros de Josué, de Jueces, vimos el trasfondo de esos libros y más o menos cuándo se habían empezado a escribir. Ahora lo que nos toca son los libros didácticos. También se le llama libros agiógrafos. Estos libros, una característica es que no abarcan mucho tiempo, no abarcan el relato de hechos que se extienden mucho en el tiempo, sino que se centran más en el personaje. Entonces, vamos a ver los libros de Ruth, de Esther, de Tobías y
el libro de Ruth, de Tobías, ¿verdad? Perdón, y el de Esther. Entonces, vamos a ver el libro de Ruth. El libro de Ruth, perdón, ahí está. El libro de Ruth, se desconoce quién fue el que escribió el libro de Ruth. Sí, sabemos que fue más o menos durante la época del exilio de Babilonia. El libro se llama así, desde luego, porque la protagonista es una mujer moabita, ¿verdad? Llamada Ruth. Es un libro que no se escribió con base a un personaje judío, sino a un personaje moabita. Era una persona viuda, una mujer viuda y no tenía hijos, ¿verdad? Y que por su bondad y piedad fue aceptada y bendecida Disculpe, por Dios. Sí, hay señor. otro micrófono abierto. Se oye otro micrófono abierto y no se entiende. Ok, ya voy a ver. Ya apagaron. Estamos bien ya, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Ya, ahora sí, hermanos. ¿Me escuchan bien? Correcto. Ok, Gracias a los hermanos, gracias a todos. excelente. Listo. Fue ahí un detalle técnico, nada más, tranquilos. Ok, vemos que el libro de Ruth está escrito contándonos la historia de una moabita que luego llegó a ser una de las parientes de Jesús en la genealogía que nosotros podemos leer en el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces, esta moabita, que no es judía, es una parte muy importante de la historia israelita. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar este libro. ¿Verdad? Este libro con respecto a la salvación, con respecto a quiénes somos nosotros frente a Dios, porque en el tiempo en que se escribió este libro, y en el tiempo de Ruth, los judíos creían que solo ellos se salvaban, ¿verdad? Ellos son el pueblo elegido por Dios, son el pueblo amado por Dios, de donde venía la salvación. Dios solo los bendecía a ellos, solo los amaba a ellos. Entonces, es muy importante este libro en ese contexto. Dios, el Mesías no iba a venir por los paganos, por los griegos. Recordemos también los episodios de los libros de los Hechos de los Apóstoles, cuando los cristianos, los apóstoles empezaron a predicar y no sabían si tenían que aceptar a los paganos, a los griegos o no, o si será que es que ahora entonces los paganos, para que entren a ser parte de la iglesia de Cristo, tienen que circuncidarse y tienen que dejar de comer cerdo y todas estas costumbres que ellos no las tenían por mal y que para un judío era un escándalo, ¿verdad? Vemos cómo San Pedro, una vez estando con un grupo de hermanos cristianos que eran judíos, pues les decía a los griegos que no estaba bien comer ese tipo de carne. Claro, San Pedro lo hacía para no escandalizar a los demás hermanos judíos que estaban en esa comunidad, ¿verdad?
pero pues no estaba actuando de la mejor manera y San Pablo se lo dice. Entonces, imagínense, en ese tiempo había esa duda. En ese tiempo, estamos hablando de por lo menos 300 años después, y después de que vino Jesús, ¿verdad? Que ya les dio otro mensaje. En ese tiempo, para los apóstoles que tenían el Espíritu Santo, era complicado este asunto de que si los paganos tenían salvación o no. Y ya tenemos en el Antiguo Testamento un libro como Ruth, que nos viene a hablar de que una mujer moabita que no adoraba al verdadero Dios encontró piedad de ese Dios de Israel y se convirtió a ese Dios de Israel, se convirtió al Dios de los judíos. Entonces, desde ahí vemos cómo sí es posible que una persona que no está dentro del pueblo de Dios pueda llegar a conocerlo y pueda llegar a salvarse. Vamos a ver que los 4 libros didácticos, que son Ruth, Esther, Judith y Tobías, están centrados en esos personajes. Por eso tienen, pues, su nombre. Está más centrado en lo que le pasa al personaje que en lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Va a contar una historia y nos va a dar una enseñanza. La finalidad de estos libros es exhortar y animar a nosotros, ¿verdad? A que aprendamos algo de estos relatos. Estos relatos serán históricos 100% o no serán históricos 100%. Bueno, pues ya yo les decía antes que el autor sagrado tiene que, para poder contar una verdad histórica, tiene que apropiarse de géneros literarios y también de historias que en aquel momento pues se compartían por todo el pueblo, que tal vez eran leyendas, que tal vez eran fábulas, pero que el autor sagrado se agarró de estos relatos para poder contar, eso sí, una verdad histórica de salvación. Ahora, el libro de Tobías, vamos a tener mucho tiempo, entonces ahora cuando terminemos van a poder hacer todas las preguntas que quieran, porque digamos el libro de Tobías es un libro que a mí me gusta mucho y que surgen tal vez hay algunas dudas con el libro de Tobías. Fue escrito alrededor del año 200 antes de Cristo, allá en Babilonia, y es un libro deuterocanónico, ¿verdad? Este libro pues se escribió cuando todavía estaban en el exilio, unos momentos antes de salir los judíos. Sabemos por qué, bueno, cómo fue que se empezó a constituir, ¿verdad? Con la traducción de los 70 y los griegos. Este libro pues fue escrito en griego. Igual se han encontrado copias en arameo, ¿verdad? Y es un libro que pertenece a los libros llamados deuterocanónicos, que deuterocanónicos ya sabemos que es segundo canon, que no quiere decir deuterocanónico, no quiere decir que sea apócrifo, sino que es del segundo canon. Y es un libro con un relato muy bonito que habla sobre varios temas. Habla sobre el matrimonio, habla sobre la fe en Dios, la confianza en Dios. Nos trae también al demonio como una persona, como algo real, a los demonios como algo real. Y también nos muestra a los ángeles y cómo ellos nos ayudan, cómo Dios manda ángeles a ayudarnos a nosotros. Luego está el libro de Esther, que este libro fue escrito en hebreo durante el periodo más o menos del siglo V al siglo II. Pero el libro de Esther, ahora más adelante vamos a ver, el libro de Esther comparte con Cantar de los Cantares que en ninguno de esos pasajes se nota la palabra Dios. Y además, el libro de Esther
nosotros podemos ver cómo es el relato de una judía, una mujer judía que se convierte en reina del imperio persa, y así logra salvarse ella misma y salvar a todo el pueblo judío de la masacre que quería realizar el rey persa en ese momento. Entonces vemos cómo es una mujer que, aunque en el libro nunca está la palabra Dios, sí podemos notar ahí la acción de Dios por medio de esta mujer valiente, Esther. Y estos son libros muy cortos que nosotros podemos leer por si quieren leerlos. El libro de Ruth se sitúa más o menos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los jueces del pueblo de Israel. Abarca el periodo entre 10 y 14 años. Se le atribuye la autoría al profeta Samuel. Muchos hablan de que puede ser que es el que realmente escribió este libro fue también, que es parte del documento deuteronomista, ¿verdad? De las personas o el agiógrafo, el autor sagrado que se encargó de escribir el Deuteronomio y otros libros como Reyes o Crónicas, que también redactó el libro de Ruth. Se centra en la personalidad de la mujer moabita, ¿verdad? Que abraza decididamente la fe en el único Dios verdadero. Entonces, vemos cómo una mujer que no era judía puede también llegar a conocer al Dios de verdad, al Dios verdadero. Esta mujer fue recompensada por Dios a través del tiempo en ser un medio por el cual no solo el rey David descendería, imagínense, es que el rey David desciende de esta mujer, sino que también descendió Jesucristo. Imagínense la bendición que le dio Dios por haberse rendido ante él. Ruth es la historia que nos demuestra que quien ama a Dios está dispuesto a aceptar su yugo en cualquier circunstancia, que recompensa a aquellos que con un corazón sincero le buscan y cumplen sus mandamientos, y que tiene siempre todo bajo control, ¿verdad? Entonces, Ruth es una mujer que se rindió ante Dios y Dios la recompensó. En el libro de Tobías, ahí vemos a Tobías con el arcángel San Rafael. La enseñanza está destinada principalmente a sostener la fe de los judíos que en ese momento estaban dispersos, para animarlos a mantenerse fieles al Señor aún en medio de las pruebas. El autor les propone un modelo ejemplar en la figura de Tobit, el padre del joven Tobías. La historia de Tobías es muy bonita y de verdad que nos muestra un libro muy cristiano. Es que es un libro muy cristiano. Si ustedes notan y pueden leer los libros deuterocanónicos, los llamados deuterocanónicos son los libros, digamos, más recientes del Antiguo Testamento, más recientes a Jesús, son del año 100, 200. Entonces son los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento. Como ya la teología de los judíos estaba pues más avanzada y Dios los estaba preparando para lo que les iba a enseñar el Mesías, ya en la mentalidad judía ya existían muchas cosas que después Jesús y el Espíritu Santo nos iban a ir revelando poco a poco. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Macabeos cómo oran por los difuntos, ¿verdad? Que porque tenían aquellos ídolos. Entonces, Judá Macabeos hizo unas figuritas de ídolos, unas figuritas de los... No, perdón, me estoy confundiendo ese pasaje. Hizo oración por los difuntos, ¿verdad? Para que no, el Señor no les tomara en cuenta ese pecado, porque habían sido personas de bien.
Entonces, que el Señor no les tomara en cuenta ese pecado que habían caído en el último momento. Entonces, reza por los difuntos porque él cree en la resurrección de los muertos. Aquí en Tobías, nosotros vemos muchas cosas que después Jesús hacía. Me hacía mucha gracia algo que un hermano, cuando estaba preparando esto, vi en internet, hablando sobre el libro de Tobías, un hermano no católico, que decía, el libro de Tobías enseña que a los demonios se les expulsa quemando un riñón de pescado, o algo así. Esto, desde luego, es brujería. ¿Puede un libro de la Biblia hablar sobre brujería? Y este libro es parte del canon católico. Eso decía. Pero es que eso es brujería. Eso es brujería. Por supuesto que no. Lo que pasa es que ya en el libro de Tobías, y en realidad en toda la Biblia, pero especialmente en este libro, empezamos a ver que es que a Dios le gustan los ritos. Es que a Dios le gustan los ritos. Ya la vez pasada yo lo decía en la clase, que es que estamos propensos a decir, hermano, pero es que yo no fui a misa el domingo pasado, cuando podíamos ir a misa. No fui a misa el domingo pasado, pero es que yo tengo tanta ganas de comulgar este domingo y yo ya me arrepentí, pero es que no me dio tiempo de ir a confesarme. No, yo voy a ir porque yo sé que el Señor ya me perdonó y apenas pueda yo me confieso. Y muchos dicen así y creemos que estamos actuando bien, pero no estamos actuando bien. Mejor absténgase de comulgar, hermano. Mejor absténgase de comulgar. Es que lo que usted va a recibir es demasiado sagrado. Es que a veces nosotros no logramos entender la magnitud de lo que uno recibe cuando recibe la Santa Comunión. Es que decimos, ay hermano, vea, es que usted tuvo este matrimonio, pero este matrimonio todo el mundo sabe cómo fue, todo el mundo, o sea, yo sé que ese matrimonio soy yo, hermano, es nulo, ese matrimonio nulo, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no va y comulga? O sea, usted está bien con su conciencia, usted está bien, entonces vaya y comulgue. Yo sé que todavía no ha salido la, la declaración de nulidad de la parte de la iglesia, pero usted sabe que Dios se lo va a dar, vaya, y ahí va usted, pero eso no está bien. Por más que su conciencia le diga que no sé qué, pero por sí nuestra conciencia es humana y nos engaña para nuestro beneficio. Entonces, nosotros tenemos que de verdad darnos cuenta de qué es lo que vamos a recibir. Nada que es que, no, ya Dios me perdonó, yo no hice, yo no hice esto, pero, o sea, o tal vez fuimos a confesarnos y no hicimos la penitencia, no, hey, no me da tiempo ahorita, ya me voy, después la hago. Creemos que es que, como dice Arjona, que es que al Señor no le gustan protocolos, pero es que no es así. Vamos a ver, cuando Jesús estaba ya en la piscina de Bethsaida, creo que era, no me acuerdo dónde estaba la piscina, pero había un ciego, ¿se acuerdan? Y el Señor fue y agarró barro con su saliva, primero escupió en el suelo, con el barro hizo una masa, se la pasó en los ojos al señor este y le dijo, vaya, lávese allá, en aquella pileta, y después van de los sacerdotes. Pero, ¿qué tal que ese señor no hubiera ido a lavarse los ojos? No, señor, yo está ahí tan desesperado por ver que no, y se empieza a quitar el barro. Seguramente que no va a haber, porque es que al Señor le gusta también que seamos obedientes, es parte. Es que hoy estaba escuchando una prédica del padre José Antonio Fortea sobre la divinidad, y él decía, este tema es algo que se nos escapa de las manos porque es que no sabemos cómo es la naturaleza divina y muchas veces pecamos en darle demasiadas atribuciones humanas a Dios cuando Él no es de naturaleza humana. Si bien Dios se encarnó como un humano, Él no es de naturaleza humana, es naturaleza divina.
y nosotros no tenemos ni idea de cómo es esa naturaleza divina, de qué piensa, de qué es lo correcto para él. Nosotros tenemos un indicio y el Señor nos pone un camino, pero es que no logramos comprender bien esto. Por eso nuestros hermanos, pues no católicos, dicen, no, si yo me confieso en un cuarto y listo, o sea, Dios, no, esas vainas de protocolo ni nada de eso, y no hay que ir a confesarse. No, uno nada más va y se bautiza con cualquier muchacho por ahí. O no, de ahí, yo sé que mi esposa me fue infiel y la Biblia dice que si a uno le es infiel uno puede divorciarse. Entonces voy a divorciarme y ya se casa con otra y después se casa con otra. Eso lamentablemente se ve mucho en los grupos evangélicos, que, que no hay una regla establecida y si usted es evangélico pues se puede casar las veces que usted quiera sin tener ningún remordimiento. O sea, es por eso que hemos caído en ahora también decir que a Dios, bueno, yo creo que aquí todos somos de Costa Rica y creo que muchos vieron lo que dijo un candidato presidencial, un ex candidato presidencial por ahí, que se atrevió a decir, ay, ¿por qué se va a enojar Dios que dos personas del mismo sexo estén teniendo relaciones? Eso más bien lo pone contento, eso le da placer a Dios. Se dejó decir eso, como si él conociera la mente de Dios, como si Dios ya no hubiera dicho, no está bien. Y es que Dios también dijo, no está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sea usted heterosexual o no, no está bien. Si usted es soltero, no está bien que esté manteniendo relaciones sexuales. Pero es que las personas de hoy dicen, ay, pero ¿cómo le voy a enseñar yo eso a mi hija? Eso era los tiempos de antes. Eso era antes, que había que enseñarle eso a los chiquillos. Ahora, Dios guarde, yo antes de que venga con una panza, mejor le doy anticonceptivos. Mejor le doy sus condones para que ande ahí en su billetera, a mi hijo de 14 años. Porque yo no voy a mantener una panza, no voy a mantener un chiquito. Eso eran los tiempos de mi abuelita. Pero nos equivocamos. Si Dios nos pide eso es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo, pero nosotros nos creemos tan poquito, nos despreciamos tanto y para justificarnos es que lo hacemos. De que ay, es que como uno es humano, uno cómo se va a aguantar eso, es que los novios de hoy ya no se casan vírgenes. Esas son cosas de antes, no señor. Eso es algo que un cristiano debe enseñarle a sus hijos siempre. Se los enseñamos. Pues si no lo obedecen, pues, pero uno como cristiano debe enseñárselo siempre a sus hijos. De que, bueno, es que podríamos hablar de tantas cosas, de cómo nosotros hemos caído en el relativismo, pero no tiene que ser así. A Tobías, el ángel San Rafael, le dijo, vea, usted tiene que llevarse esto, tiene que antes de tener relaciones con su esposa, antes de consumar su matrimonio, pues en el cuarto los dos oran, queman esta parte del pescado y después consume su matrimonio y Dios lo va a bendecir. Tobías hizo exactamente lo que el arcángel San Rafael le dijo y el demonio salió huyendo ante la presencia de Dios, ante la protección de Dios por la obediencia de Tobías. Y nosotros, eso es pues lo que tenemos que hacer, obedecer. El libro de Judith, que se puede traducir literalmente como la judía, es un punto de referencia, es un modelo que encarna las mejores virtudes del pueblo de Israel, la confianza y la fe en su Dios, en Yahvé. Es la obediencia a la ley y una sincera religiosidad, no es una religiosidad falsa, como tenían muchos en el tiempo de Jesús y seguramente que antes y que ahora también. Judith es una mujer que se enfrenta sola al general enemigo Holofernes
y le da muerte. Ustedes si buscan en internet imágenes de Judith, van a encontrar a Judith con la cabeza de Holofernes, ¿verdad? Y así logra librar al pueblo del yugo enemigo. Una mujer que confía en Dios, que respeta la ley de Dios, que hace lo que Dios establece y así logra dar muerte a este enemigo del pueblo de Israel. El libro de Esther, como ya les había dicho antes, comparte con el Cantar de los Cantares el no mencionar ni una sola vez la palabra de Dios. Este libro, el Cantar de los Cantares, nosotros vamos a verlo en una sola clase, porque es que es un libro muy bonito. Posiblemente fue transcrito de los persas, posiblemente es un relato que ya existía dentro del pueblo persa, y es un relato que ya estaba escrito dentro de los escritos del pueblo persa. Entonces, el autor sagrado agarra este escrito y lo transcribe en hebreo y es inspirado por el Espíritu Santo para que escriba lo que tiene que escribir, para que dé el mensaje que Dios quiere que dé. Porque aunque no se menciona a Dios por ningún lado, sí se distingue a Dios, ¿verdad? Controlando y cumpliendo su voluntad, como Él utiliza sanamente a nosotros para poder llegar y cumplir su voluntad. Como nosotros no nos damos cuenta cuando Dios nos está utilizando para el beneficio de alguien que lo necesita. Y pues Esther, al llegar a ser la reina de Persia, eh, logra salvar a su pueblo y logra salvar su propia vida. Como conclusión, y ahora vamos a abrirlo para que ustedes comenten, para que podamos conversar. Dios nos acompaña a nosotros en las buenas y en las malas. Eso sí, lo que nos piden es que nos soltemos y lo sujetemos a Él. Que estemos siempre, siempre, siempre en su mano. Él nos quiere salvar, pero no como nosotros queramos. Él nos quiere salvar como Él sabe que tiene que ser. Es que uno no lo entiende, pero es que Él sí lo entiende porque Él es divino. Uno nada más entiende, pues, estas tres dimensiones en las que vivimos nosotros. Pero Él entiende todo, todo lo trascendental, todo lo entiende. Entonces Él sabe cuál camino es el que tenemos que tomar. A Dios no le importa la raza, la lengua, el color de la gente, no le importa el sexo de la gente. A Dios le importa eso sí, que seamos obedientes y que sigamos el camino que Él nos dicta, que dejemos de jugar de vivos, de que nosotros sabemos más que Él, de que nosotros sabemos más que la Biblia, de que, vean, si Dios dice, si Jesús en Juan 6 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, nosotros solo podemos decir como San Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Señor, yo no entiendo esto, pero ya, y si usted lo dice, eso es, y punto, se acabó. A María llegaron a decirle, María, usted va a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero cómo va a hacer esto? Bueno, el Espíritu Santo va a venir con su sombra y la va a cubrir y lo que usted va a concebir va a ser llamado de Hijo del Altísimo, va a ser Hijo de Dios. Ella le dijo, listo, hágase mi según tu palabra. ¿Sabía ella todos los pormenores de cómo iba a ser el asunto, de que se le iba a doler cuando le fuera a parir, de que cómo iba a quedar embarazada? Hágase en mí según tu palabra. Nosotros debemos soltarnos, pero ¿cómo nos cuesta a todos nosotros soltarnos, soltar y continuar de la mano de Dios?
Hermanos, les dejo para que ustedes comenten y enriquezcan un poco el tema. Don Ronald. Sí, buenas noches. No, primero, por ahí viene de una dama. Voy a dar respeto a eso de que primero las damas, creo que decía Sakia. Saskia. Saskia, es una mujer, supongo. Me- Saskia, ¿usted nos iba a comentar algo? Sí, señor, buenas noches. Buenas Es noches. una preguntita, perdón si lo dijeron y no lo escuché, ¿verdad que estos libros deuterocanónicos no los tienen los protestantes? No, no, señora. Ellos no los tienen, pero porque la Sociedad Bíblicas Unidas, que es la mayor empresa que se encarga de imprimir Biblias para el mundo protestante, decidió que ya no los iba a imprimir, allá como más o menos antes de 1900. Entonces, fue por eso, más un tema económico que un tema teológico. Pero no fue que Lutero lo sacó, porque No. Lutero quiso sacar más libros, pero creo que no se los permitieron. Ya, es que, vamos a ver, a Lutero no había forma de prohibirle algo porque es que él podía hacer lo que le daba la gana. Sí, se ¿Verdad? Me rebeló. explico. Él, digamos, por ejemplo, dijo que la Carta de Santiago era una epístola de paja, si le dijo, es una epístola de paja. Del libro del Apocalipsis dice, lo que no se entiende no sirve. Entonces, lo que sí hizo en su propia traducción fue como que él tuvo alguillo de miedo. Entonces, estos libros deuterocanónicos, el libro de Santiago, el de Apocalipsis, incluso el de Hebreos, lo puso al final, los colocó totalmente al final, como un Sí. apéndice, Bueno, pero sí, no los quitó del todo. ok, sí, de hecho el libro de Apocalipsis dice que no se puede cambiar ni una sola coma, ni un punto, ni nada, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Claro que ese libro habla de ese libro, ¿verdad? Ahora, pues nosotros lo tomamos en cuenta para toda la Biblia, pero Que sí, es cuando el especial. autor sagrado escribe eso, él estaba escribiendo con respecto a ese libro. Ok, ok. Gracias. Listo, mucho gusto. Don Ronald. Ahora sí, no, la pregunta iba exactamente, no sé, yo me incorporé tarde al grupo, pero ¿por qué llamó usted a Tobías? Bueno, el libro deuterocanónico, pero ¿qué significa eso, segundo canon? Ok. Alrededor de muchos años, pues se empezó a formar poco a poco los libros del Antiguo Testamento. Entonces, hay segundo canon en el Antiguo Testamento y libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento también. Lo que se refiere es que son libros que se escribieron más tarde de los que ya habían estado formando durante muchos años al Antiguo Testamento. Por ejemplo, al Antiguo Testamento, los, eh, los libros 37 son los 37 libros que tienen nuestros hermanos evangélicos, ya se habían terminado de escribir más o menos como en el año 500 antes de Cristo, más o menos. Hay otros libros que se empezaron a escribir alrededor del año 300 hasta el año 100. Entonces ya los judíos pues tenían un canon bíblico no establecido, pero ya tenían unos libros que ellos estaban acostumbrados a que fueran parte de sus sagradas escrituras. Cuando se hace la traducción de los 70, se agregan estos libros, los 7 libros deuterocanónicos que nosotros tenemos, como Primera y Segunda Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico,
esos libros se agregan porque ya se habían venido escribiendo y ya habían empezado a tomar cierto respeto dentro de varios grupos judíos, dentro de varios grupos de sacerdotes, ¿verdad? Que eran los expertos en la escritura. Entonces, como ya habían estado tomando cierta fuerza y cierto respeto, se decide que cuando se hace la traducción de los 70 en griego, se iban a incluir en el canon para que fueran parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman segundo canon, pero también tienen que tener en cuenta que, aparte de los libros que nosotros tenemos, también se agregaron tercera y cuarta de Macabeos, no me acuerdo ahorita cuál más, otro libro de Esdras, creo, ¿verdad? Que de hecho los hermanos ortodoxos sí los tienen. De hecho, los hermanos ortodoxos tienen más libros que nosotros en sus Biblias. Nosotros tenemos menos libros en el Antiguo Testamento que ellos. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, la carta de Judas, la segunda carta de San Pedro, el libro de Hebreos, son parte también de un segundo canon, que fueron escritos muy tarde, ya alrededor del año 100 para adelante, del 100 al 150. Y ya los cristianos llevaban ya varios años leyendo otros libros, ¿verdad? Que ya les tenía mucho respeto, como Mateo, Lucas, Juan, el libro de, bueno, las cartas de San Pablo. Entonces, estos libros había ciertas dudas, pero ya tenían algún respeto dentro de varias comunidades cristianas. Entonces, por eso estos libros también se les puede llamar del segundo canon, de la segunda lista. Ya cuando se reúnen los obispos para definir el canon en los concilios de Cartago y de Hipona y después en Roma, pues ahí la iglesia establece cuáles deben ser en realidad los libros que se consideren para nosotros los cristianos como palabra de Dios, como inspirados por el Espíritu Santo. Y se agregan pues los libros que conocemos del Antiguo Testamento y todos los libros que conocemos del Nuevo Testamento. Y desde entonces ese es el canon que todos los cristianos pues deberíamos tener. Entonces, podríamos decir que entonces el libro de Esther no estaba en la Septuagésima. En la Septuaginta, no, el libro de Esther sí está, es el libro de Judith. El de Esther estaba ahí. O sea, es que estoy haciendo una relación cronológica. Te digo que del siglo V y II y segundo. Perdón, no, sí es cierto, el libro de... Es el libro de Esther, el que no está en el Antiguo Testamento. Sí. Ese fue la Biblia que utilizó Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ah, por eso, pero ustedes tienen, digamos, cuáles eran los libros que tenía esa Biblia, esa primera Biblia. Es que, pues bueno, digamos, en el tiempo de Jesús usaban rollos, desde luego. No había un canon establecido, no había un canon establecido. Si un libro era mencionado dentro de los rollos o formaba parte de los rollos, pues se le consideraba que era parte de los libros sagrados que los judíos podían respetar y venerar. ¿Cuántos eran? En realidad habían hasta más. Algunos rollos incluían la tercera y cuarta de Macabeos. O sea que algunos rollos podían bien conformar 50 libros en lugar de los 46 que tenemos ahorita. Ajá. ¿Verdad? Sin embargo, o sea, nosotros muchas veces para defender el canon que nosotros tenemos decimos, bueno, es que cuando Jesús usaba la Biblia, esos eran los libros que estaban. Pero en realidad eso es un argumento tan válido. Pero no solo en eso se basaron los obispos para establecer qué libros eran los que tenían que estar en la Biblia y qué libros no tenían que estar. Pues los libros que Jesús citó, además en el Antiguo Testamento, la iglesia pues los tomó en cuenta. Y además, ¿qué tanta tradición tenía desde el tiempo de Jesús? ¿Qué tanto se usaban en las liturgias de las iglesias? Porque, vamos a ver, digamos, Mateo escribe su evangelio.
y le escribe para un pueblo judío. Entonces, alrededor del año 100 hay varias iglesias que cuando iban a la partición del pan, a su liturgia, entre las escrituras sagradas se leía el Evangelio de Mateo. Había otras iglesias pues donde no, porque ni siquiera sabía que existía el Evangelio de Mateo. Tal vez en Galicia, perdón, en el pueblo de Gálatas se leían las cartas de San Pablo y tal vez un Evangelio de Lucas, un Evangelio de Marcos, no sé, ¿verdad? Pero no sabían de la existencia de Dios. Entonces, cuando la iglesia se pone a ver cuáles van a ser los libros que vamos a decirle a los cristianos, estos son los que deben respetar y venerar, pues se toman en cuenta muchos factores, como cuáles fueron los que usó Jesús, cuáles fueron los que se mencionan en los evangelios, cuáles se mencionan más. Sin embargo, un libro de la Biblia mencione a otro, no quiere decir que el otro sí es canónico, que tiene que estar en la Biblia. Por ejemplo, la carta de Judas. La carta de Judas solo tiene un capítulo. Y en ese capítulo se cita a un libro apócrifo, un libro que no es parte del canon bíblico. Ese es el libro de Enoch, porque en el libro de Judas cuenta cómo Moisés vino un carro y se lo llevó para el cielo, que Moisés subió en cuerpo y alma. No, perdón, que un ángel bajó a luchar por el alma de Moisés. Eso se ve en la carta de Judas. Y eso no está en ningún lado del Antiguo Testamento, porque ese pasaje que trata Judas ahí se cuenta en un libro apócrifo que se llama el libro de Enoch. ¿Verdad? Entonces, aunque Judas lo cite, no quiere decir que ese libro sea palabra de Dios. Okay. Entonces, se tomaron muchas cosas. Yo antes decía, pero ¿por qué los ortodoxos tienen más libros que nosotros? ¿Será que nosotros le quitamos a la Biblia? Pero no, porque primero no había un canon establecido como para quitarle o agregarle, porque no existía nada, no existía la Biblia, existían libros sueltos por ahí que la gente respetaba y admiraba como palabra de Dios, pero no existía la Biblia, entonces no se le podía agregar o quitar. La iglesia es la que tiene la autoridad, porque Jesús le dio la autoridad a la iglesia, y si la iglesia me dice que estos son los libros que tienen que ser venerados y respetados como palabra de Dios, pues eso es, ¿verdad? Ok, gracias y buenas noches. Pura vida. Buenas noches. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermanos, ¿alguna duda que tengan por ahí? Todo bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, voy a dejarles tal vez algo curioso y una tarea para que ustedes busquen la respuesta y en la próxima lección lo vemos. Muchos dicen que la actitud del arcángel San Rafael no es propia de un ángel y que por eso ese libro no debería estar en la Biblia. Obviamente muchos protestantes, muchos hermanos no católicos. ¿Y por qué dicen esto? Porque vemos que el arcángel San Rafael, cuando llega a visitar a Tobit y se ofrece para llevar a Tobías en su viaje, Tobit le pregunta, ¿pero usted quién es? Y él le dice, bueno, yo me llamo tal y vengo de la tribu de Leví, ahí están mis papás, usted le puede preguntar. Y era mentira. Y era mentira.
O sea que un ángel mintió. Entonces, ¿será que mintió? ¿Será que no? ¿Cómo responderían a eso? Bueno, entonces búsquenlo. Y igual si me quieren Danos poner otro mensajes. capítulo, ¿qué libro? Señor Tobías, Ok, gracias. el libro de Tobías, ahí pueden leerlo y a ver a ustedes qué les parece esa actitud del ángel. Si le mintió a Tobías o no le mintió. Si le mintió, ¿cómo es posible que sea un ángel que ande mintiendo por ahí? Entonces, es una buena pregunta, un buen razonamiento que hay que hacer ahí. Bueno, hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Yo les agradezco mucho. La próxima clase, no sé si la seguimos haciendo miércoles o la hacemos viernes. Ustedes me dicen ahí en el grupo qué les parece mejor, ¿está bien? Tal vez, doña Milagros, ¿usted me escucha? Hola Pablo, sí lo escucho. Excelente. Doña Mili, ¿usted me puede ayudar con la oración final? Sí, claro que sí. Excelente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hora que pasamos escuchando de tu palabra, por todo lo que en nosotros queda, Señor, de tus enseñanzas. Cada cosa escrita, cada cosa que está ahí, Señor, nos deja algo en que pensar, algo que podamos reflexionar, algo para nuestra vida. Toda tu palabra, Señor, queremos entenderla, queremos escudriñarla y este curso nos ayuda muchísimo. Por eso te damos gracias. Te pido muchísimo por todos los hermanos que nos conectamos, los que no se pudieron conectar, para que después puedan escuchar el curso, tal vez por YouTube. Y te doy gracias, Señor, de nuevo por este grupo, por todas las enseñanzas que nos deja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita María, te saludamos con un Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga Un y que Dios gusto. los acompañe a todos.